In international projects, many professionals confuse vocabulary knowledge with real communication. If you think that, you are wrong. Knowing the words of your industry doesn't guarantee success in another country. And in Chile or any other part of Latin America, this mistake is extremely expensive. Este canal no es un canal de gramática tradicional. No es un listado de palabras tampoco. Aquí hablamos de negocios, proyectos, construcción, procesos y comunicación profesional aplicada al mundo real. Porque puedes conocer todas las palabras de tu industria en inglés y luego traducirlas al español. Pero aún así, puedes fracasar en tu proyecto en Latinoamérica. En mi opinión, el problema no es el idioma. Cuando las personas vienen del inglés al español, creen que el idioma es el problema de construir, de generar un negocio, de trabajar en Latinoamérica. El problema es comunicar. Muchos profesionales piensan que llegar a Chile con conocimiento técnico significa transferir el conocimiento técnico y ya está. Pero la comunicación está mucho más allá de eso. La comunicación es contexto, jerarquía, lealtad, tono, cultura. Y eso te aseguro que no se aprende memorizando palabras. Quiero que entiendas profundamente lo que te estoy diciendo y te voy a dar dos ejemplos de aquello. El primero, yo estaba trabajando en una minera, en un proyecto internacional, muy conocido aquí en Chile, donde la empresa traía superintendentes de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, donde tenían operaciones, y también tenía profesionales superintendentes de Chile. Yo era uno de los superintendentes que estaba en Chile. Y también existía el cargo de superintendente general, que agrupaba un grupo de superintendentes y tenía un jefe directo. Te doy más contexto. Al superintendente general que tenía yo lo sacaron porque el proyecto estaba atrasado y necesitábamos darle más ritmo. Yo entendía por qué el proyecto estaba atrasado y el cambio de superintendente general no era la respuesta. Aún así lo hicieron. Entonces nosotros estábamos esperando al nuevo superintendente general en una reunión. Habíamos, no sé, en una sala 20 personas. Y este hombre llegó muy ofuscado y lo primero que dijo fue: ustedes trabajan para mí. En inglés, por supuesto, él no sabía hablar español. Yo entendía inglés y muchos entendíamos inglés también. Y claramente a nosotros no nos gustó ese mensaje. Inmediatamente se produjo choque, inmediatamente yo dije que yo no trabajaba para él, yo trabajaba para una empresa. Otros superintendentes también dijeron lo suyo. ¿En qué terminó esto? Yo entendí en ese momento que esta persona no era el demonio y no era alguien que venía a destruir la empresa ni a destruir el proyecto. Él funcionaba en esos términos en los proyectos en que él trabajó previamente. Así funciona en algunos lugares. Aquí no. En Chile acostumbramos a que la persona que viene llegando se integra a un grupo, trata de mejorar algunos números, trata de mejorar comunicación, trata de hacer grupo. Funciona como líder, no funciona como un dictador o como si estuviera en el ejército. ¿Qué pasó después de esta reunión donde varios superintendentes dijeron su opinión y no estuvieron de acuerdo con él? Él se tranquilizó un poco, conversó con todos y cuando le tocó conversar conmigo me explicó que tenía mucha presión encima, que desde Estados Unidos lo mandaron para acá a apurar el proyecto y que él entendía que las condiciones de trabajo tenían que ser las mismas en Estados Unidos que acá. El proyecto era construir cosas que se habían hecho en distintos lados del mundo, ¿por qué aquí iba a ser diferente? Bueno, yo le expliqué que Latinoamérica, Chile en particular, tiene distintas formas de enfrentar el liderazgo. El liderazgo aquí no funciona con gritos, con látigo y con estilos de ejército y ladrar instrucciones. En Chile las cosas funcionan más como unión de grupo. ¿Por qué? Porque todos los profesionales que estábamos ahí teníamos experiencia en las áreas que trabajábamos y a mí no me agrada que llegue alguien de otro país a gritarme acciones que yo ya sé que tengo que hacer. Además, el atraso de ese proyecto no estaba relacionado con los superintendentes ni con la gente de la empresa. Estaba relacionado con contratistas y con proveedores. Es fácil perderse ahí. Es fácil creer que los superintendentes pueden apurar cosas, pueden solucionar problemas, pero el alcance de los superintendentes también es limitado. ¿Por qué? Porque en las empresas grandes los proveedores los ven en otro departamento. ¿Por qué? Porque en la ejecución de los proyectos los superintendentes no tienen mucho poder para manejar los contratistas, etcétera, etcétera, etcétera. Mi recomendación, en este caso para él y para todo superintendente o para todo jefe o gerente que va a llegar a un proyecto nuevo, es primero ver cómo funciona el país en el que estás trabajando, encontrar el atraso, conversar con los
con los trabajadores, conversar con los profesionales y luego enfrentarte a una reunión y golpear la mesa. Golpear la mesa sin saber conlleva resistencia, conlleva problemas y estás en un lugar que no es el tuyo. Las cosas no funcionan aquí igual como funcionan en el estado donde venía esta persona. Podría explicarlo más profundamente, y si quieres me lo puedes preguntar en los comentarios, por qué somos tan diferentes, por qué un superintendente no puede controlar más cosas. Tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con en el lugar donde estamos ubicados y tiene que ver con muchas cosas más. Pregúntame abajo si quieres entender más cómo funcionan los proyectos mineros. Déjame darte otro ejemplo. Pensar que en Chile los sindicatos de trabajadores funcionan igual que los sindicatos en Estados Unidos es un error crítico. ¿Por qué? Porque los sindicatos en Estados Unidos funcionan diferente en todos los estados. En Chile los sindicatos funcionan todos de la misma forma. Somos como un estado de los Estados Unidos. Todos tienen las mismas reglas. Esto yo lo he conversado con profesionales que vienen de Estados Unidos y el concepto de sindicato que ellos traen es que las negociaciones o cuando la empresa necesita trabajadores, habla con el sindicato le envía trabajadores y empiezan a trabajar. Necesito 3 albañiles, necesito 4 trabajadores de hormigón y envían los trabajadores que ellos tienen. En Chile, cuando uno necesita trabajadores, yo llamo directamente a los trabajadores y los trabajadores vienen a trabajar mayormente conmigo o mayormente con otro superintendente o con otro gerente. Pero, y aquí es donde ocurre el problema mayor, es que como no pertenecen a sindicatos, o aún así si pertenecieran a algún sindicato, los contratos de trabajo en Chile funcionan casi por adhesión. Es decir, el trabajador no tiene mucha opción de negociar condiciones laborales, más allá de que pueda subir un poco más su sueldo. Entiendo que en Estados Unidos el sindicato, que es un grupo de personas, tiene más poder que un trabajador por sí solo. Entonces ese concepto que traen de Estados Unidos, de distintos estados de Estados Unidos, son conceptos diferentes a los que hay en Chile. ¿En qué afecta esto a tu proyecto? En que cuando tengas que contratar personas y tú pienses que tienes que negociar con un sindicato, no lo vas a poder hacer. Tienes que negociar con personas, lo que conlleva a que tienes que buscar personas primero. Y acarrea otro problema, que personas probablemente en la región no hay y que tienes que llamarlo de otras regiones. Entonces cuando lleguen al turno de trabajo, van a tener que contratar alojamientos, buses de acercamiento, pasajes de ida, pasajes de vuelta, almuerzos, etcétera. Con todo lo que dije anteriormente, el costo de empresa de un trabajador es mucho más alto que solamente el sueldo de él y sus obligaciones legales. Un dato duro es que los sindicatos existen en un proyecto con 8 personas para menos de 50 del total de trabajadores, y si hay más de 50 son el 10% de los trabajadores. Otro dato real que ocurre en Chile es que las situaciones no son proyectables. Los cambios que se generan en los proyectos a través de los sindicatos o a través de las personas no ocurren previo a los hechos, siempre ocurren después. Por ejemplo, y un ejemplo muy mundano, es que el sindicato encuentra que los trabajadores requieren un mejor comedor. ¿Por qué están diciendo eso? Porque están viendo que el comedor ya existe y no tiene las condiciones adecuadas. Ellos no podrían decir a la empresa, necesitamos un comedor con esta y estas características, porque nadie les puede poner atención. La empresa da lo que ellos quieren dar o lo que pueden dar, y una vez que ya existe, el sindicato o los trabajadores pueden modificarlo. Siempre ocurren las cosas después, no ocurren antes, no existe la proyección en la ejecución de los proyectos. Ahora, con estos 2 ejemplos que te di, piensa esto. ¿Te gustaría que trabajando en tu país llegara un jefe o un superintendente o un gerente el primer día de trabajo y te ladrara instrucciones en tu cara? Yo creo que no. Creo que la comunicación sí importa. Creo que te pueden decir lo que tú tienes que hacer de muchas formas, y la forma que mejor te acomode a ti y que le acomode a él y que le acomode a la otra persona va a ser la mejor comunicación. Las empresas, por muy jerarquizadas que sean, no funcionan como un ejército. Ponte en el otro lado. Si tú tuvieras un cargo de poder y llegas a otro trabajo, ¿te sentirías bien gritándole a la gente para que cumpla las labores que tiene que realizar? Vuelvo a insistir, la comunicación sí es importante para un profesional, para un dueño de empresa, para un gerente, para un jefe, para alguien que tiene una posición de poder
en la jerarquía de un proyecto. La comunicación no significa traducir palabras. La comunicación no significa venir con un diccionario y empezar a repetir palabras como loro. Significa manejar el terreno, significa manejar la oficina, significa manejar reuniones con el cliente, significa un montón de cosas más. Y cuando tú, como gerente de un proyecto o como superintendente de un proyecto, logras tener un manejo comunicacional mejor que los demás, vas a estar mejor posicionado, vas a estar más arriba en el escalafón y vas, por supuesto, a conseguir mejores ingresos para tu proyecto y para ti al final del día. Para reforzar un poco la idea, las empresas que generan proyectos en cualquier lugar del mundo y los quieren ejecutar en Chile, minería, paneles fotovoltaicos, extracción de petróleo, lo que sea, tienden a pensar que como lo hacen en sus países de origen, es como lo van a desarrollar en Chile, en Perú, en Argentina o en el país de Latinoamérica que quieran trabajar. Y no es así. Cuando se ven enfrentados a un problema, ¿qué hacen? Contratan un asesor de empresas o, en el peor de los casos, contratan un traductor. Porque piensen que en esos dos lados de la línea de trabajadores van a solucionar los problemas. Y te aseguro que el asesor de empresas va a ver soluciones de empresas y el traductor solo va a traducir. Ninguno de los dos tiene un conocimiento técnico y ninguno de los dos tiene un conocimiento empírico en terreno para solucionar problemas. Los mandos medios son los que solucionan los problemas. Y a pesar de que los mandos medios pareciera ser que son más prescindibles, son los mandos medios los que van a hacer que tu proyecto se acelere, van a hacer que tu proyecto se atrase, van a hacer que tú ganes en tu proyecto o que tu proyecto se amplíe o se reduzca. En los proyectos, a mi entender, la comunicación es tan importante como tener un lenguaje técnico adecuado. Transmitir la información es tan importante como saber cómo solucionar los problemas. Poder resolver un problema con un policía, con un inspector fiscal, con un vecino del lugar o con cualquier persona del gobierno, son cosas que tú tendrás que hacer, pero que tienes que resolverlo con comunicación, no con gritos ni con traducción de palabras. Is this a vocabulary and grammar channel? Partly, yes. But the core of this channel is communication. A good communication reduces failure rates in projects in Chile and South America. If you want your project to succeed in Chile, invest in communication. This is Business Spanish for people who build, lead, and think. See you in the next one.